¿Mm? El día de hoy vamos a ver un tema de suma relevancia, mis estimados. ¿Mm? Un tema que realmente, pues, es edificante en la medida en que, pues, aprendemos a identificar cuáles son las acechanzas, las maquinaciones del enemigo. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El día de hoy, pues, es los anticristos. El común denominador de las iglesias de hoy en día, es decir, de que hay un anticristo, que se habla solamente de un anticristo que va a aparecer al final de los tiempos escatológicos, y que pues ese anticristo perseguirá a la iglesia y todo eso. Eso es el concepto que tiene pues tanto la iglesia tradicional como muchas de las iglesias de la cristiandad. Pero sabían, mis estimados hermanos, que la Biblia no solamente habla de un anticristo, la Biblia habla de muchos anticristos, de varios anticristos. ¿Ah? Entonces, pues es muy importante aprender a identificar cuáles son esos anticristos, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, primero que todo, ¿de cuántos anticristos nos habla la Biblia? Vamos a ver, la palabra de Dios es la fuente de autoridad suprema y divina, ¿cierto? Siempre escuchamos hablar de un anticristo, pero la Biblia, ¿de cuántos anticristos habla? Bueno, aquí dice en 1 Juan 2:18. Así como han oído que el anticristo viene, aún ahora han llegado a ver muchos anticristos. Mira, fíjense, lo dice 1 Juan 2:18. No es solamente un anticristo. Si de pronto teníamos en nuestro concepto de que la Biblia habla de un anticristo, no, habla de muchos. ¿Sí? Tenemos que identificarlos. Tenemos que saber quiénes son esos anticristos. ¿Ah? Porque esos anticristos han existido desde la época apostólica hasta nuestros días, ¿cierto? Entonces sí, se decía que el anticristo venía, pero han habido muchos anticristos. ¿Quiénes son anticristos? Muy importante pues preguntarnos eso. ¿Quiénes son? Vamos a ver quiénes son esos anticristos, ¿sí? Bueno, en Juan capítulo 15, los versos 20, 21 y 23, dice, si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Mas todas estas cosas las harán contra ustedes por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. El que a mí me odia, odia también a mi Padre. ¿Qué es anticristo? La palabra anticristo consta de dos palabritas. El prefijo anti, contra, y Cristo significa Mesías ungido, en contra del Mesías, en contra del ungido, ¿cierto? Hay otras denominaciones que también han dicho, no, en lugar de ponerse en la posición de tal persona, en este caso el ungido, Mesías, el Cristo. Bueno, ¿quiénes eran anticristos? Bueno, remontémonos en Jesucristo, la pasión. ¿Quiénes fueron anticristos? Bueno, ese cuerpo Sanedrín que lo juzgó injustamente y que lo llevó a donde Pilatos. Eran anticristos, que lo golpearon, que le mecieron la barba, que lo escupieron, eran anticristos, claro, porque estaban en contra del ungido, en contra del Mesías. Bueno, Pilato también se lavó las manos, pero también era un anticristo porque realmente pues se dejó llevar por la turba de líderes religiosos y pues con lavarse las manos pensó que no
que no era culpable de la muerte de ese hombre inocente, pero sí lo fue, tanto como los líderes religiosos que lo estaban condenando. Todas esas personas que decían, fíjelo en un madero, también eran anticristos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a la época apostólica, del cristianismo primitivo. ¿Mm? ¿Ustedes se acuerdan de la muerte de Esteban? ¿Mm? Bueno, pues Esteban murió por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión estaba ante los líderes religiosos y les habló de las escrituras. ¿Ah? ¿Ah? Les habló de Abraham, les habló de Moisés, etcétera, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? ¿Y qué? Lo apedrearon. Esos líderes religiosos, ¿ah? Esos judíos, apedrearon a Esteban, ¿ah? Sin justa causa. Es decir, lo apedrearon simplemente por predicar el nombre de Jesús, ¿ah? Por decir que ellos habían matado al autor de la vida eterna. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, estos eran anticristos también, porque estaban en contra de Cristo. ¿Mm? ¿Sabían ustedes que Saulo de Tarso, antes de su conversión, ¿mm? era un anticristo? ¿Por qué? Bueno, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Recogió cartas de autorización para perseguir, encarcelar, torturar a los cristianos. En camino a Damasco, él vio una luz resplandeciente y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces en el aguijón, ¿cierto? ¿Mm? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, y el que persigue a la iglesia de Cristo persigue a Jesús. Es decir, es un anticristo. Pero Saulo experimentó una conversión y se convirtió en el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Si ellos me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Todas estas cosas las harán con ustedes por causa de mi nombre, ¿cierto? Jesús, Jesucristo, porque ellos no conocen al que me envió. Fíjense, estos líderes religiosos no conocían realmente al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran rechazado, no lo hubieran juzgado, no lo hubieran condenado, no hubieran sido los autores intelectuales de la muerte de Jesús. Entonces, al que a mí me odia, odia también a mi Padre y se convierte en un anticristo. Entonces, fíjense que en una ocasión Jesucristo estaba hablando con los líderes religiosos, con los fariseos y saduceos. Los fariseos. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque de Dios vine yo y estoy aquí. Ni he venido de mi propia iniciativa, no, sino que aquel me envió. En respuesta a los judíos le dijeron, ¿no decimos correctamente tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús contestó, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Los judíos ya habían quedado de acuerdo que si alguno lo confesara, como Cristo fuese expulsado de la sinagoga. Juan 8, 42, 48, 49 y Juan 9, 22. Si usted le dice a muchas denominaciones sionistas hoy en día que los judíos son anticristos, van a pegar el grito en el cielo, ¿cierto? Van a pegar el grito en el cielo porque ellos, mejor dicho, alaban, honran mucho al pueblo judío. Pero no estamos hablando de todos, estamos hablando de las personas que rechazaron a Jesús.
¿cierto? Pero fíjense que Jesucristo no tuvo pelos en la lengua para decirle, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, los líderes religiosos que rechazaron a Jesucristo, ¿eran hijos de Dios? No. Jesucristo los llamó, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Mm? Les dijo, ¿sí? Y hoy en día, tú le vas a decir de pronto, no, mire, es que los judíos son anticristos porque rechazaron a Jesús. Y pegan, y muchas iglesias evangélicas sionistas pegan el grito en el cielo, no, yo no soy anticristo, yo soy hijo de Abraham. Claro, son descendientes de Abraham, pero rechazaron al Hijo de Dios y no creen que Jesucristo es el Mesías. Entonces, según lo que dice la Biblia, el que rechaza a Jesucristo, al Padre y al Hijo, el que no cree en el Padre y en el Hijo es un anticristo. Dicen creer en el Padre, pero rechazaron al Hijo. Y al rechazar al Hijo, entonces no creen en el Padre. Son anticristos, ¿sí? Así de sencillo. Que nosotros debemos orar por Jerusalén, por la conversión de los judíos, sí. Porque hay espíritu de ceguera y estupor en ellos. Pero después todo Israel será salvo. Todos los que crean que Jesucristo es el Mesías. Así de sencillo. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos visto, vayan clasificando y tomando nota de los diferentes tipos de anticristos que han habido, ¿sí? Los líderes religiosos de la época de Jesús eran anticristos, ¿cierto? Porque rechazaron a Cristo y no creyeron que Jesús era el Mesías. Bueno, pero ¿qué pasó después? Bueno, Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, quedó la iglesia cristiana. ¿Y qué pasó? La iglesia cristiana primero fue perseguida por los judíos anticristos, ¿sí? Que rechazaron a Jesús como el Mesías. Después, la iglesia empezó a ser perseguida. ¿Por quién? Por los emperadores romanos. Fíjate lo que dice. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Es decir, perseguir a la iglesia de Dios es como perseguir a Cristo. El que se meta con nosotros, que somos iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, es como si se metiera con nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Mas todas estas cosas las harán con ustedes por causa de mi nombre, porque ellos no conocen a quien me envió. Miren, los judíos o los fariseos y saduceos que se creían los maestros de la ley, rechazaron al Mesías. Y ahora los emperadores romanos, empezó después de la persecución de los judíos hacia los cristianos, cesó esa persecución y empezó la persecución de los emperadores romanos. Eran persecuciones infernales, diabólicas. Entonces, Nerón, hubo muchos emperadores y todos persiguieron a la iglesia de Cristo, pero las persecuciones más infernales las hicieron estos 10 emperadores. Nerón, del año 54 al 68, 14 años persiguiendo al pueblo de Dios. Domiciano, del 81 al año 96. Después Trajano, del 98 al 117. Los lapsos de tiempo que hay entre fechas es porque hubo otros emperadores, pero la persecución no fue tan infernal. Marco Aurelio, del 161 al 180. Septimio Severo, 193 al 211. Maximiano, del 235 al 238. Decio, 249 al 251. Valeriano, del año 253 al 260. Aureliano, del año 270 al año 275. Y el último emperador que persiguió a la iglesia de Cristo fue
Diocleciano, del año 303 al año 313. De hecho, esta persecución de Diocleciano está registrada en el Apocalipsis, ¿Mm? donde dice que la iglesia cristiana sería perseguida por 10 días, y el cálculo día por año, 10 años. Esta fue una de las persecuciones más sanguinarias e infernales que hubo contra el cristianismo, y en el año 313 Constantino firmó el Edicto de Milán, donde había libertad de culto, donde le decía a su imperio: ustedes pueden profesar la religión que quieran, ¿sí? Y luego vino pues la pseudo conversión de Constantino, donde Constantino hizo de la iglesia cristiana la religión de su imperio. ¿Ves? Entonces, todos estos emperadores eran anticristos, hermanos. ¿Por qué? Porque persiguieron al pueblo de Dios, persiguieron a la iglesia de Cristo. En esta época, después de la muerte del último apóstol, fueron épocas tremendas para el cristianismo, porque empezó la iglesia de Esmirna, que significa mirra, olor fragante, ¿no? Y esa iglesia fue perseguida hasta el punto de que lo llevaban a los circos romanos, a los coliseos romanos, y eran espectáculo para el pueblo, y los ponían a luchar contra los leones. Y los cristianos, ellos salían de su prisión y iban hasta la mitad de la arena cantando himnos o cánticos de alabanza a Dios, y soltaban a los leones, y los leones los devoraban. Muchos quizás dirán: ¿por qué Dios no los protegió así como protegió también a Daniel en el foso de los leones? Bueno, porque pues estaba profetizado de que esas personas iban a morir. Por eso es que Jesucristo se presenta: yo soy el que estuve muerto, pero mire, aquí vivo, he aquí que yo vivo. Es decir, ustedes van a morir, pero no se preocupen, ustedes van a resucitar. Yo morí y yo resucité, ustedes también van a resucitar. ¿Ves? Cuando Jesucristo venga por segunda vez, por supuesto, ¿no? Que ellos murieron en Cristo. Entonces, estos emperadores fueron anticristos, ¿sí? Anticristos. Igual de anticristos como los judíos que persiguieron a la iglesia de Dios. Bueno, ¿qué sucedió después? Resulta que con el edicto de Milán, la iglesia se convirtió en la iglesia del Estado, ¿ah? Y entonces, pues, Constantino empezó a darle regalitos. ¿Ah? ¿A quién? Pues a los que se suponía que iban a ser los líderes espirituales. Entonces los convirtió en una alianza entre la iglesia y el Estado. Y la iglesia llegó a tener el mismo poder del Estado. Hasta el punto de que Constantino construyó una ciudad llamada Constantinopla y se fue a vivir allá. Y desde allá gobernó el imperio. Pero desde Roma, gobernaba pues el obispo principal de Roma, al cual después se le llamó el Papa, ¿no? Y esta iglesia que se dejó comprar por regalitos, así como pues el profeta del Antiguo Testamento, Balaam, que se dejó comprar por Balac, le llevó regalos, tesoros, para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Se dejó comprar. Por eso es que en la profecía es muy importante estudiar el Apocalipsis, porque el Apocalipsis desenmascara a todos estos anticristos. Tanto a los judíos que persiguieron a Jesús, como también a los emperadores romanos, como
a esta iglesia, la cual se le llamó la iglesia católica, ¿ah? Apostólica y romana, imagínate, apostólica, laica. Entonces, esta iglesia empezó en el año más adelante, en el año 538, se estableció un edicto donde el obispo principal de Roma era el corrector de herejes, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Empezó la diabólica Inquisición. ¿Ah? Muchos dirán, ay, no, pero es que en la Inquisición se mataban solamente brujas y homosexuales y todo eso. Sí, no. Lean la historia, mis estimados hermanos. En esta diabólica Inquisición asesinaron a muchísimos cristianos. ¿Ah? ¿Cuál era el delito? El delito era leer las Sagradas Escrituras. Lo tildaban de una vez de hereje, de apóstata. ¿Y qué medios utilizó? Mire, la Inquisición católica por medio de frailes condenaban a personas por leer la Biblia o por pensar diferente a la doctrina católica romana, y entonces los torturaban miren, esta rueda donde un encapuchado llegaba y la movía y le partía todos los huesos, y también lo quemaban al mismo tiempo. Otra forma de tortura que utilizó esta iglesia que no es de Dios sino del diablo, porque ahí se empezó, bueno, siguió cumpliendo la profecía, que llegará el momento en que el que los mate a ustedes pensará que estará rindiendo servicio sagrado a Dios. Utilizó la horca, ahorcaban a las personas en las plazas públicas por profesar una fe diferente al catolicismo. ¿Ves? De hecho, algunos traductores de la Biblia también fueron asesinados de esa forma. Otros fueron incinerados, quemados vivos, en el nombre de Dios y poniendo una cruz, símbolo de Tamuz. Imagínense ustedes, hermanos. De todas las persecuciones, la persecución más infernal fue la persecución de la iglesia que supuestamente era la que estaba llamada a ser los servidores de Dios, ¿cierto? Imagínense. Esta persecución fue de la Inquisición, que algunos llaman santa, que santa no tiene nada, sino yo la llamo diabólica Inquisición. ¿Qué pasó? Pues esta diabólica Inquisición fue más infernal que la persecución judía de los anticristos judíos y de la persecución de los anticristos de los emperadores romanos. Estos anticristos. Estos se convirtieron en anticristos también. Y tremendo lo que sucedió. Otras formas de tortura. Mire, colgaban a una persona y le desgarraban cada parte de la piel hasta que se le vieran los huesos. La colgaban de las manos y la desgarraban. Tremendo, hermanos. Eran un trato inhumano. Otros, para que se retractaran, los ponían desnudos sobre una especie de triángulo y hacía que atravesara el ano y hasta sus entrañas, hermanos. También esta rueda despedazaba acá los brazos, las piernas y todo eso. Delante de los monjes, de los frailes y de todas esas personas que decían servir a Dios, imagínense ustedes.
Otra forma de tortura era la aplastacabezas. ¿Ah? Entonces, hacían que la persona se retractara de su fe y si no se retractaba, entonces le aplastaban la cabeza con esta máquina y se regaban todos sus sesos. ¿Mm? Otra forma de tortura de la diabólica Inquisición fue colgaban a una persona con las piernas hacia arriba y le aserraban viva, y otras formas de tortura que torturaban a las personas hasta asesinarlas completamente. ¿Mm? También, pues aquí tenemos otra forma de tortura en la cual, pues, si la persona no renegaba de su fe, entonces, pues, ¿qué pasaba? La encerraban en una jaula y en la jaula, pues, era una especie de balanza donde era sujetada por algunos eh, lacayos y pues soltaban, si la persona no renegaba de su fe, pues entonces la ahogaban viva. Y aquí tenemos pues la otra forma de tortura que utilizaban pues estos anticristos, en la que pues la persona era sentada y sujetaban su cuello con una máquina especial, de tal manera que el lacayo que aquí estaba un monje haciendo que se retractara de su fe, y si no se retractaba, entonces el lacayo que aparecía atrás giraba pues este timón, giraba pues este manubrio y hasta el punto de ahorcarlo. Fíjense, estimados hermanos, lo que hacían estos anticristos. ¿No? Estamos denunciando las obras infructuosas de las tinieblas, y no es raro que el enemigo quiera obstaculizar pues este video, ¿no? Entonces, mira, también las personas las quemaban vivas con sus Biblias, mire, aquí, ¿ah? Y las colgaban también. ¿Ah? Una de las personas que colgaron fue a Miguel Servet por no retratarse de la Trinidad, no creía en la Trinidad. Imagínense, ¿se imaginan ustedes, estimados hermanos, de que una persona, por no creer en esta doctrina de la Trinidad, lo quemaron vivo? ¿Mm? Entonces, tremendo, ¿no? Bueno, otras formas de tortura, mira, esta era parecida a esta, pero... ¿ah? Entonces, mis estimados hermanos, la persecución liderada por el, el, pues la Iglesia Católica fue la persecución más infernal que ha tenido los cristianos. Hay datos históricos de que en la Inquisición murieron millones de personas a manos de estos eh, pues seres infernales, porque ¿cómo llamarlo más? ¿Eh? Quitarle la vida a una persona por no profesar su fe. Tremendo, ¿no? Bueno, listo, ya hemos hablado de 3 grupos de anticristos: los judíos que persiguieron a Cristo, los emperadores romanos, la Iglesia Católica a través de su diabólica Inquisición, y ahora aquí tenemos pues ¿a quién? ¿Ah? Aquí tenemos a los otros anticristos. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan capítulo 1, el verso 7. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Hay denominaciones que no pertenecen a la cristiandad y que están clasificadas, listadas dentro del espíritu del anticristo. ¿Quiénes son estas? Bueno, como por ejemplo los islamistas,
Ellos no creen que Jesucristo sea el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Mm? O entonces eso los hace anticristos. Recuerden que Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Mm? Los judíos ultraortodoxos, yo no estoy hablando de todos los judíos, porque hay judíos que sí han aceptado a Cristo, que reconocen que Jesús es el Mesías. Yo estoy hablando de esos judíos que hasta reniegan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? ¿Ves? Entonces, debemos orar por ellos para que se cumpla la profecía, luego todo Israel será salvo. ¿Mm? Todo el que crea en Jesucristo, por supuesto. Aquí también tenemos a los budistas. Los budistas, ellos creen en Buda, en Krishna, pero no creen en que Jesucristo sea el Mesías. No creen en él. Entonces, eso los hace anticristos también. Y aquí tenemos los brahmanistas o los hinduistas. Ellos son politeístas, creen en una multitud de dioses paganos, ¿ah? En una trinidad pagana conformada por Brahma, Shiva y Vishnu. Y aparte de eso son enoteístas, politeístas, pero no creen en Jesús, que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios. Eso los hace anticristos. Aquí tenemos otro grupo que dice, en 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22, ¿cierto? Entonces, el que niega al Padre y al Hijo, mire, ¿quiénes están listados ahí? Los ateos. Los ateos, porque ellos niegan la existencia de Dios. La Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Ah? Y también, pues, no creen que Jesucristo sea el Mesías. No pueden negar históricamente que existió Jesucristo porque hasta los historiadores más reconocidos, como Flavio Josefo, judío, pues él escribió en su libro de historia de que había un hombre a que le llamaban Jesucristo. No pueden negarlo, pero dicen que, pues, que simplemente fue un Galileo, un nazareno que existió en la época, hace 2000 años y que eh, y entonces pues niegan la existencia de Dios y no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Otro grupo, mis estimados hermanos, presten mucha atención, otro grupo de anticristos son los maestros de las mal llamadas ciencias bíblicas. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero ellos acaso no estudian la Biblia. Sí, pero es que niegan que Jesús sea el Mesías. Ellos, al igual que los judíos contemporáneos, dicen que el Mesías va a ser otra persona, que un líder político que va a venir después. ¿Ah? Sí, entonces, eso es lo que dicen. ¿Ah? Pero hay que tener mucho cuidado con estos son anticristos también. Sí, que se aprovechan de su conocimiento intelectual para darle culto a la razón, se aprovechan de la academia, yo no estoy en contra de hacer estudios académicos, pero sí estoy en contra de que a través de esos estudios académicos se niegue que Jesucristo sea el Mesías, el ungido de Israel. ¿Ven, mis estimados hermanos? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos son anticristos también. ¿Sí? Son anticristos. Y recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de la mal llamada ciencia.
porque por estar prestando atención a esas ciencias, ¿sí? Muchos se desviaron de la verdad. ¿Ah? Y eso es lo que pasa, ¿sí? Hasta hermanos, con tristeza lo digo, hermanos, ¿sí? Hermanos en Cristo, que pensaba uno que estaban firmes en la fe y se dejaron llevar por las mal llamadas ciencias bíblicas. Entonces, estos también son anticristos. Y estos anticristos están llevando, arrastrando masas también. ¿Mm? Eh, bueno, los científicos ateos, hay científicos actualmente que sí creen en la existencia de Dios, pero los científicos que surgieron después de la Revolución Industrial Francesa, científicos y filósofos, niegan la existencia de Dios, ¿no? Entonces, quieren mentirosos en el que niega que Jesús el Cristo es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, niegan a Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Niegan que Jesucristo hubiera sido un Mesías. Entonces, eso lo hace anticristos. El que no es conmigo, contra mí es, dice Lucas 11:23. Pilas, hermanos, con otra clasificación de anticristos. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quiénes están listados o clasificados en esta lista? Todos los que niegan que Jesucristo haya tenido una preexistencia humana. Esos grupos son anticristos, hermanos. No digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque niegan que Jesucristo haya venido en carne. Ellos dicen, no, que Jesús es simplemente un ser humano. Que sí, Jesucristo fue humano, 100% humano, yo también lo creo. Pero, ¿cuál es el punto de quiebre? El punto de quiebre está en que estas personas pues niegan que Jesucristo haya tenido una preexistencia celestial. No pongo nombres aquí, pero pónganse a pensar ustedes, hermanos, ¿sí? Si de pronto usted ha escuchado o le ha prestado oídos a iglesias que niegan que Jesucristo tuvo una preexistencia celestial, esas denominaciones, aunque se digan llamar cristianas, son anticristos. Recordemos que Jesucristo dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces Jesucristo sí tuvo una preexistencia. Antes de ser humano, él tenía una existencia celestial. Hay que tener muchísimo cuidado con esos grupos, hermano, ¿no? Porque esos grupos pertenecen o tienen el espíritu del anticristo. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos con otro. Dios mío, la clasificación es larga, pero tenemos que hacerla. Recordemos que el profeta anuncia y denuncia, ¿sí? Y nosotros profetizamos, pero a la luz de las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 2:18 dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Quiénes pertenecen a este grupo de anticristos? Recordemos que Cristos también significa ungidos, en contra del ungido, ¿cierto? O falsos ungidos, también se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos ungidos, ¿sí? Y de pronto habrá alguna persona que estará viendo, que verá este video en diferido y se escandalizará. No hable del ungido, por favor, no hable del ungido. No, mire, el profeta anuncia y denuncia, hermanos. ¿Ah? Y estamos denunciando a estos falsos ungidos. ¿Ah? Son anticristos. Porque son falsos profetas. ¿Ah? Y falsos maestros
que introducirán herejías destructoras. Herejías, hermanos. ¿Ah? ¿Qué herejías predican todos estos? Estos son falsos profetas. Aquí están los nombres. ¿Ah? No necesito mencionarlos porque aquí están. Pero son falsos profetas porque, mire, porque predican doctrinas enseñadas por la gran ramera, que ya sabemos que es el catolicismo, y las iglesias protestantes, sus hijas, que nacieron en Babilonia. Entonces ahí tenemos, ¿a quién? Tenemos todo este grupo, las hijas de la gran ramera. ¿Ah? Heredaron doctrinas como que el alma sobrevive a la muerte, el infierno de fuego eterno, el uso y la veneración de la cruz, que es símbolo de Tamuz, trinidades o tríadas de dioses, ¿ah? El cielo como morada para los justos, que es gobernada por un sacerdocio poderoso. Bueno, en el caso del catolicismo, en el otro por los pseudoapóstoles, ¿ah? Y falsos pastores. Y también pues la gran ramera pues tiene el uso de imágenes en la adoración, ¿no? Fíjense que son anticristos porque son falsos maestros, falsos profetas y introducen encubiertamente herejías destructoras, aparte del falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Trinidad, inmortalidad del alma, infierno, el diezmo monetario, las indulgencias, heredaron las indulgencias del catolicismo también, que en la Edad Media cobraba para que las personas no se fueran al infierno, imagínate, para perdonarles los pecados del pasado, del presente y del futuro. Aquí de las indulgencias, que primero el dinero y luego los milagros, imagínense. El bautismo trinitario, ¿eh? En el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los justos, que los justos van al cielo, y la idolatría. La idolatría, en el caso, la idolatría de imágenes, en el caso del catolicismo, y la idolatría por el amor al dinero, ¿sí? Por avaricia harán mercadería ustedes de los pseudoapóstoles y falsos maestros y profetas y pastores. Entonces, hermanos, hay que denunciar esto, ¿sí? Porque estamos hablando de los anticristos. Todas estas doctrinas erróneas, falsas y heréticas son las que hacen que estas personas sean anticristos. Y con mucha tristeza en mi corazón lo digo, que las personas, ese evangelio de la prosperidad, que les enseñen doctrinas falsas que no están fundamentadas en las Sagradas Escrituras, ese evangelio sí les atrae, sí les gusta que les quiten el dinero, ¿cierto? Pero son anticristos. Estos son los más conocidos apóstatas, hijos de la gran ramera. Y hermanos, discúlpenme, pero esto tengo que decirlo. Juan el Bautista, él denunció a Herodes, que estaba viviendo con la mujer de su esposo. Tenemos que denunciar también esto, hermanos. No nos podemos quedar callados. Que no hable del ungido. ¿Cuál ungido? Falsos ungidos, porque son falsos cristos. ¿Ah? Pero muy bien, hermanos. Ahora, los falsos cristos contemporáneos. ¿Ah? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, aún a los escogidos. Muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo y extraviarán a muchos. ¿Ah? Mateo 24 y 25 también. Aquí faltó, 25. Estos son los falsos cristos contemporáneos. Estos ya son los que son descarados y completamente descarados, que dicen que son Cristo. ¿Sí? Uno de ellos es Cristo Lisbeth, de Creciendo en Gracia, imagínense. ¿Eh? El esposo de Cristo Lisbeth, José Jesús Miranda, él decía que era Jesús en carne. Entonces, como se murió y se acabó el negocio, entonces la mujer dijo que empezó a decir que ella era Cristo Lisbeth, Melquisedec, imagínense ustedes, semejante herejía, hermanos. También tenemos aquí el Cristo del catolicismo, el Cristo galleta.
¿Ah? Imagínense semejante herejía de decir que Cristo está en una galleta, en un custodio que es forma de sol, que el sol es símbolo de idolatría, y que Cristo está ahí en la presencia de Cristo, o Cristo está en cuerpo y sangre. Imagínense ustedes, hermanos. ¿Ah? Esto es un falso Cristo que muchos millones de personas, y lo digo con tristeza también en mi corazón, adoran por ignorancia. Hay otro falso Cristo que es el Cristo reencarnado, el que lo llaman Cristo reencarnado, que es de la iglesia Relámpago Oriental, que ha adquirido mucha popularidad hoy en día. Incluso hay videos que suben por las redes sociales, por YouTube, y esta mujer dijo que era Cristo reencarnado, imagínense ustedes, Dios mío. Y escribió también un libro, hay como otra especie de Biblias, un libro suplementario, que es la base de fe de los que creen en este falso Cristo. Otro es el Cristo en el corazón. Miren, sabemos que Jesucristo está sentado en la diestra de Dios Padre, ¿sí? En las alturas. Y una cosa es que diga, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, estaré yo, ¿sí? A otra cosa decir, no, es que está aquí. Y entonces, por muchos creer que Jesús está aquí, entonces no están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que creen en un falso rapto secreto. ¿Ven? Entonces, ese es el punto. Quiero que me entiendan el punto, hermanos, ¿sí? Este es el Cristo en el corazón predicado por la mayoría de las iglesias evangélicas. El Cristo brasileño. Imagínate, Dios mío. Sí, de pronto uno ve esto y dice, uy, que hay mucho loco suelto por ahí, ¿no? Haciéndose pasar por Cristo. El Cristo brasileño, imagínense, mire, y tiene una comunidad, y la mayoría de discípulos son mujeres que se han dejado engañar y extraviar por este falso Cristo. El Cristo ibérico de la iglesia del Último Testamento también, y se dejan crecer el cabello porque piensan que Jesucristo tenía el cabello largo como un hippie, ¿sí? Y la barba y todo eso, entonces y se ponen túnicas para hacerse pasar por Cristo, ¿no? Y engaña a multitudes, hermanos, ¿sí? Ahí es donde podemos comprender de que la gente tendrá comezón de oídos y empezará a escuchar a uno y otro. No debemos hacer eso, hermanos, porque es hacernos daño. Debemos estar en un solo lugar, en la iglesia de Dios, donde Dios nos puso, y donde sabemos que se está predicando una doctrina sana a la luz del contexto bíblico, ¿sí? Otro es un Cristo australiano de la verdad divina, y últimamente ha surgido, y de pronto pues le darán la razón todos los que ven las redes sociales, por YouTube, por TikTok, por Facebook, por todas las redes sociales. Se está hablando de un Mesías judío al que llaman Misquiahu ben David. Y dicen que ese es el Mesías. Me imagino que los que predican las más llamadas ciencias bíblicas también dirán que este es el Mesías. Imagínense ustedes semejante disparatada, hermanos. Lo digo con amor y con cariño, porque las personas no le creen a la Biblia y sí le creen a lo que dicen las personas, lo que dicen los líderes de la cristiandad, que enseñan incorrectamente, ¿sí? O lo que enseña pues la iglesia tradicional y otras iglesias más. Todo esto lo hacen es para engañar, y eso ya estaba escrito: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ven, hermanos, no nos dejemos engañar. Debemos saber en quién y en qué hemos creído. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos, hermanos? Ya identificamos todos los falsos cristos que han existido desde la época de Jesús hasta nuestros días. Entonces, ahí verán si se van a, o
nos vamos a dejar engañar por todos estos falsos cristos o por alguno de estos falsos cristos, ¿cierto? Primera de Juan 4:1 y el verso 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Si tú estás escuchando, mi querido oyente, un líder o alguna denominación que enseña que Jesucristo no vino en carne o que Jesucristo no tenía una preexistencia celestial, entonces yo te digo con amor, con cariño y con respeto, de que dejes de escuchar a estos líderes porque son anticristos. No la persona que oye, sino la persona que está enseñando eso. Es un anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Se ve? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, mis estimados hermanos, pues la Biblia nos enseña que debemos probar todos los espíritus, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a probarlos? Probémoslos, hermanos, probémoslos. A veces decimos, uy, es que a mí me cuesta tanto de pronto entender esto porque yo tengo metido aquí en mi corazón de que es así. Sí, pero si la Biblia te muestra algo diferente, ¿qué debes hacer? Creer en la santa palabra de Dios, no creer en lo que enseñan, pues, personas por muy eruditos, por muy sabios o por muy versados o por muy elocuentes que sean. Si no está enseñando conforme a la Escritura, no debemos creer eso. Esa es una forma de probar los espíritus. Y bueno, vamos a hablar un poquito también va a haber un último anticristo. ¿Sí? Ese va a ser el último de toda la lista, porque hay muchos. Dice en Apocalipsis 17, 12, 13, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia de Apocalipsis 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, hermanos, mire, al final de los tiempos, sí, eso ya está muy cerca. No fijamos fechas porque eso no nos compete a nosotros. Dios sabe el tiempo, los tiempos y las sazones. Se levantará una bestia, un anticristo, que tendrá el apoyo de 10 reyes confederados. ¿Sí? 10 reyes. Según la profecía, esos 10 reyes o 10 gobernantes, llamémoslo presidentes, gobernantes, lo más factible de pronto, de acuerdo a la profecía, saldrá de Europa. Sí, bueno, eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis, cuando estemos estudiando Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, que ya esos videos, esos estudios están en el canal para el que los quiera profundizar. Aquí no le pongo un rostro, porque no sabemos si sea este vicario de la iglesia romana o sea otro que vaya a venir, pero se aliarán 10 reyes confederados, ¿sí? Muchos dicen que este vicario saldrá de Israel. Bueno, lo importante es que ese último anticristo va a ser un líder político religioso. ¿Dónde podemos notarlo? En la profecía Apocalipsis 17, 12, 13 y también en la profecía de la estatua de Daniel, la estatua que contempló Daniel, que al final vio que esos pies eran de barro y esos dos pies tienen 10 dedos, ¿cierto? Y esos 10 dedos pues se refiere pues a los reyes confederados de la bestia o último anticristo. Salmo 2, 1, 2 dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová o Yahweh y contra su ungido. Salmo 2, 1, 2. Este reinado, el reinado de este último anticristo que va a venir va a ser corto. Va a durar, de acuerdo a la profecía bíblica, 1260 días, 3 años y medio, o un tiempo y la mitad de un tiempo, como dice Daniel, o 42 meses, ¿sí? Es lo mismo. Entonces va a ser corto, pero va a ser cruel, tirano. Ahí donde vendrá la marca
de la bestia, ¿m? Y se le prohibirá comprar a todo aquel que no tenga la marca de la bestia. Que quiera verlo, pues lo puede ver en este canal de la Iglesia de Dios el Camino. Entonces, bueno, mis estimados hermanos, espero que este estudio haya sido de gran edificación para todos los oyentes. Por favor, compartirlo. Un saludo de gracia y paz, y entonces cedo la palabra al hermano Valentín. Muchas gracias, hermano Henry. Ha sido un estudio enriquecedor para los hijos de Dios y discípulos de Cristo. Igualmente también para todos aquellos que nos hayan seguido a través de nuestro canal de la Iglesia de Dios, El Camino, una restauración de la verdad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que los oyentes y seguidores de estos estudios de miércoles y sábados sigan enriqueciendo sus vidas y abriendo su mente, porque este estudio de los anticristos y los falsos cristos es de vital importancia, tanto para la Iglesia de nuestro Dios y Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo, así como para todas aquellas personas que están siendo llamadas a salir, como dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que están por venir, pues a todos estos falsos cristos, estos falsos apóstoles, como bien ha ido señalando el hermano Henry en este estudio tan enriquecedor. Y bueno, gracias a todos. Os invitamos en la próxima reunión, que será el sábado también con los mismos horarios. Y quiero concluir pues con una oración a nuestro Padre Celestial, y así concluimos la retransmisión y esta santa reunión espiritual. Inclinemos nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios, y ya con esta oración nos despedimos, queridos hermanos y hermanas. Padre Celestial, venimos ante ti como ignorantes, como súbditos tuyos, como aprendices de tu palabra, Dios mío, para que tú nos sigas guiando, nos sigas dirigiendo con el poder de tu Santo Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Gracias por estos importantísimos estudios que tú nos permites presentar a través de esta plataforma de GCME, y también retransmitido al hilo pues por nuestro canal de Iglesia de Dios, El Camino, una restauración de la verdad. No permitas, Dios mío, que nada ni nadie nos obstaculice el camino de la fe y de conocer y profundizar en tu santísima palabra. Sujetarnos a tu palabra, no al conocimiento humano ni tampoco al conocimiento filosófico que nos puedan apartar de la verdad presentada en tu santa palabra. Te doy gracias por todo, y gracias por mis hermanos y por todos los que han participado y por todos aquellos que nos hayan escuchado. Extendemos, por tu amor y misericordia, gracia y paz para todos, en el nombre bendito de Jesús, el ungido, el Hijo del Dios viviente.